Antes de comenzar con la parte 2 de lo que tiene que ver con la calidad en el Decreto Supremo 327, me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna consulta de lo que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Qué tienen para preguntar? ¿Desarrollaron la guía de preguntas? Fernando, parece que tú querías decir algo, ¿o me equivoco? No, profe, se me prendió el micrófono sin querer, disculpe. No problem, no hay problema, no te preocupes. No drama, no problema. Entonces vamos a partir con la continuación de lo que estuvimos viendo ayer. Estamos analizando obviamente algunos aspectos a grandes rasgos, ¿cierto? De lo que es el tema de la calidad, ¿eh? Acá quedamos, ¿cierto? El día de ayer estuvimos viendo, si retrocedemos un poquitito, estuvimos viendo la calidad respecto de lo que es la tensión. Estuvimos viendo la calidad respecto de lo que es la frecuencia, dependiendo del tipo de sistema. De acuerdo a la potencia del sistema, 1,5 megawatts, 100 megawatts, hacia arriba, hacia abajo o intermedio. Y acordémonos lo que es el tema de la regulación en voltaje, que es por 7 días, siempre es por 7 días, una semana o 7 días corrido. En baja tensión es más o menos el 7,5%, el 95% del tiempo, lo que implica que aproximadamente 8,4 horas durante una semana se podría salir de este rango hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Lo mismo, ¿cierto? En media tensión, más o menos 6%. En alta tensión, ¿cierto? Para tensiones de 154 kilovolts y superiores es el 5%, más o menos 5%. Y para tensiones inferiores es más o menos 6%, el 95% del tiempo. Entonces vamos a ver ahora un poquito lo que tiene que ver con la continuidad del servicio. La continuidad, que es un factor, es un parámetro dentro de lo que es la calidad del suministro, tremendamente importante. No podemos impedir, ¿cierto?, que el suministro se corte. O sea, hay ciertos factores que evidentemente juegan en contra. Por ejemplo, las redes que son aéreas, que son desnudas, normalmente de cobre, por ejemplo, no se puede evitar en algunas circunstancias que se caiga una rama de un árbol, que quede, si está mojada, la rama es peor, ¿cierto? Porque queda entre las líneas de media tensión y genera un cortocircuito. Por lo tanto, hay pérdidas de servicio. Ahora, veamos dentro de esas caídas que no se pueden evitar, o de repente hay cortes programados, ¿cierto? Porque hay que cambiar un transformador o una línea, o hay un poste chocado, y hay algunas veces en los cuales los postes chocados también se programan. Si no están con peligro de caerse, obviamente es posible de programar. Dice, durante cualquier periodo de 12 meses, eso quiere decir que lo que vamos a ver ahora corre para 12 meses. Dice, las interrupciones de suministro de duración superior a los 3 minutos, incluidas las programadas, eso quiere decir las que tienen que ver por mantenimiento, contingencia, más las programadas, un trabajo programado, refuerzo de línea, serán las que aparecen acá. Ahora, ¿por qué habla de 3 minutos? Sobre los 3 minutos. Muchas veces se necesitan hacer desconexiones para efectuar un trabajo, y eso implica hacer interrupciones. Agarrar una parte del circuito en media tensión y trasladarlo, no físicamente, ¿cierto?, sino que me refiero a alimentarlo por otro lado. Por lo tanto, implica abrir y cerrar. Abrir una parte, cerrar por otra parte, y con eso hacemos transferencias de carga para que no queden desconectados el tiempo que va a durar la desconexión programada, ¿no?, cuando estamos programando alguna desconexión. Bueno, esas no son contabilizadas, no son contabilizadas dentro de los que aparecen acá. Y ese es el motivo por el cual son esas desconexiones de inferiores a 3 minutos. Dice, en puntos de conexión, clientes de baja tensión. Eso quiere decir menores a 1000 volts.
no pueden haber más de 22 interrupciones en el año, estamos hablando de 12 meses, que no excedan en conjunto las 20 horas. Eso quiere decir 22 interrupciones con un máximo de 20 horas anuales. A veces se respeta, a veces no, ahí caen las multas de la SEC a las empresas distribuidoras. Dice, en todo punto de conexión, estamos hablando ahora de clientes, tensiones iguales a media tensión. Hasta los 23.000 volts, entre 12 y 23.000 volts, 14 interrupciones que no excedan en su conjunto la suma de todas esas desconexiones 10 horas. Eso es lo que dicta la norma. Dice, en puntos de conexión a concesionarios de servicio público de distribución, dice, la indisponibilidad aceptable en horas anuales será igual a la indisponibilidad aceptable de generación a la indisponibilidad aceptable de transmisión. ¿Ya? Por lo tanto, acá entran, si se cortan, digamos, los servicios por generación o por transmisión que pudiese afectar, obviamente, al concesionario, deben ser iguales la cantidad de horas. Ese es lo que está explicando acá. Dice, la indisponibilidad aceptable en generación será establecida por la comisión. En este caso está hablando de la Comisión Nacional de Energía. Dice también la indisponibilidad de transmisión también por la comisión, establecida por la comisión, ¿cierto? Que esa es la importancia. Dice, las interrupciones de suministro de duración inferior o igual a 3 minutos, que era la que comentábamos hace un momento, no deberán superar los límites que dictamine también la norma técnica. Bueno, aquí está dejando un poquitito en el aire cuáles son esos límites, ¿cierto? Porque está dejando claro que son aquellos que deberá dictaminar un ente, ¿cierto? Que pertenece al Ministerio de Energía, que es la comisión. Dice, en lo que respecta al parámetro de las interrupciones de suministro, y aquí vamos a ver algunos índices, ¿cierto? Algunos índices que vamos a aprender a calcular, ¿cierto? A determinar en función de algunos parámetros. Dice, en instalaciones de servicio público de distribución se considerarán al menos, eso quiere decir que aparte de estos 4 índices pudiesen haber otros también que tengan que ver con la cantidad de interrupciones, el tiempo, la profundidad de las interrupciones, que tiene que ver también con el número de clientes que finalmente quedan afectados. Por lo tanto, aquí tenemos probabilística, estadística, promedios, ¿cierto? Dice aquí, ¿cuáles son los 4 factores? Acá, frecuencia media de interrupción por transformador, que es el FMIT. FMIT significa esto, frecuencia media de interrupción por transformador. Dice frecuencia media de interrupción por KVA, una cosa es por transformador y la otra es cuántos KVA se ven afectados. Si hay 100 transformadores, es un número que se aplica acá, y si esos 100 transformadores suman, por decir algo, 5 megawatts, entran a jugar acá, que sería el FMIK. Esto tendría que ver con los transformadores y las interrupciones. También tenemos con los tiempos. Tenemos el tiempo total de interrupción por transformador, TTIT, y también tenemos el tiempo total de interrupción por KVA, TTIK. Por lo tanto, estos 4 factores, estos 4 índices que tienen que ver con la calidad y la continuidad, lo que es la calidad, ¿cierto?, del suministro. Dice, los valores exigidos dependerán del área típica de distribución, si son rurales, si son urbanas, tiene que ver un poquito con eso. ¿Cuáles son los factores en los cuales debieran estar? El FMIT, la frecuencia media de interrupción por transformador, ¿cierto? Entre 5 y 7 veces al año. Entre 5 y 7 veces al año. El FMIK, con los KVA, ¿cierto? Entre 3,5 y 5 veces al año. El TTIT tendría que estar entre 22 y 28 horas al año. Por lo tanto, una vez que hagamos los cálculos, les voy a pedir que ustedes verifiquen si están dentro de estos parámetros. Y el TTIK, ¿cierto?, que es el tiempo de interrupción, tiempo total de interrupción por KVA, entre 13 y 18 horas al año.
Por lo tanto, reciclando un poquitito, algunos índices, entre otros, para medir lo que es la calidad de las interrupciones, ¿cierto? O sea, no la calidad de las interrupciones, sino que la calidad del servicio en base a los parámetros de interrupciones. ¿Ah? Serían los que tenemos acá, ¿cierto? El FMIT, el FMIK, el TTIT, TTIK. ¿Ah? Vamos a ver ahora las interrupciones programadas. ¿Qué es lo que dice la ley respecto de este tipo de interrupciones que son parte de las interrupciones que vimos hace un rato? Vamos viendo, aquí aparecen los artículos 248 y 249 del Decreto Supremo 327. Acordémonos que fue promulgada el año 97 y empezó a regir a partir del año 98. Dice, cualquier concesionario de distribución puede programar suspensión temporal del servicio. Supongamos que hay que instalar un juego de protecciones, ¿cómo se llama? Un reconectador. Y esa zona, como es en media tensión, necesitamos desconectarla para poder instalar, ¿cierto? Y conectar este equipo. Por lo tanto, ese tipo de desconexiones son las que entran en juego en estos tipos de desconexiones programadas. Dice, es obligación, ¿ya? Si vamos a desconectar en forma programada, dice informar a los usuarios finales con un mínimo de 72 horas de anticipación. Eso quiere decir que tiene que llegar un panfleto o algo ya a nuestra casa que indique que se va a cortar el domingo, el sábado, el lunes, la desconexión, ya informando las horas que se van a desconectar entre qué horario y el día. ¿Ah? Ese es más o menos lo que está refiriendo acá esta parte. ¿Ah? Por lo menos 72 horas, por lo tanto. Si yo estoy en mi casa y llega un aviso de corte de energía para mañana, yo estoy en todas las condiciones de no recibirlo, no autorizarlo, que no se me corte la luz porque no se avisó con 72 horas de anticipación. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en lo anterior, dice las suspensiones fuera de programa que sean imprescindibles, por ejemplo, una línea cortada producto de un choque de poste, dice, para efectuar reparaciones que deriven de emergencias o situaciones intempestivas, pueden realizarse sin el aviso señalado, o sea, de las 72 horas. ¿Por qué? Porque en este caso ya estamos hablando de emergencias, situaciones intempestivas, dice, pero deben ser comunicadas de inmediato a la superintendencia con los antecedentes que justifiquen. Señores de la superintendencia, necesitamos urgente abrir tal zona que va a afectar tantos transformadores con tantos clientes, debido a que tenemos líneas y postes en el suelo producto de un choque. ¿Se fijan? A eso es un poquitito lo que se refiere esto. Ahora, cuando hay que desconectar lo que son empresas generadoras y de transporte, ya el aviso mínimo tiene que ser ¿cómo se llama? Al coordinador eléctrico nacional, mínimo con 120 horas de anticipación, porque son programadas. Y si son programadas, se puede avisar con bastante anticipación. Sigamos viendo, dice, toda suspensión del servicio, programada o intempestiva, debe quedar registrada por la empresa en un libro de registro de eventos que dispondrá para estos efectos, señalándose las instalaciones afectadas, la duración de la interrupción, la naturaleza de la misma. Por lo tanto, existe lo que se llama un libro de operaciones, que a mí me tocó durante harto tiempo trabajar con ese libro de operaciones donde se van registrando también, aparte de los datos que aparecen acá, la persona que queda a cargo, el número de permisos que se otorga, ya cuáles son los equipos que quedan abiertos, los equipos que quedan cerrados. ¿Se fijan? Hay una serie de información que queda registrada en este libro de operaciones, donde se colocan las tierras, las tierras de protección. Hay una serie de elementos que deben ser considerados. Dice, en caso de puntos de entrega de usuarios finales en tensión inferior a media tensión, las programadas, estamos hablando, no deben superar ya un periodo de 12 horas en 12 meses. O sea, si vamos a programar desconexiones, independiente que sean 3 o 4 programadas en el año, nunca superar las 12 horas en el año, ni 8 horas continuas
en ninguna ocasión. Eso quiere decir ninguna desconexión programada dentro de las 4, por ejemplo, del año, deberá superar las 8 horas. Y en media tensión, el total serían 8 horas en 12 meses y 6 horas continuas. ¿Ah? O sea, ninguna desconexión en media tensión debería superar las 6 horas continuas. Otro de los factores que también inciden mucho en la calidad son los armónicos y los flickers. Aquí ya no estamos hablando de desconexiones, sino que estamos hablando de distorsiones en la forma de onda, ¿ya? Que también nos van afectando. Dice los índices de severidad de parpadeo, que es el flicker, los flickers son los parpadeos, y de contaminación por corrientes armónicas a la red deben sujetarse a lo que indique la norma técnica correspondiente. Lo mismo el factor de potencia. Ahora, lo que tiene que ver con el factor de potencia, que nosotros sabemos y conocemos que en este momento está ya en el 0,93 como mínimo, ¿cierto? Eso está determinado de acuerdo a las leyes, lo que tiene que ver con el precio de nudo. ¿Ah? Por lo tanto, cada 6 meses hay que estar verificando si los decretos de precio de nudo modifican lo que tiene que ver con el factor de potencia, y eso está derechamente ligado a lo que es el consumo reactivo. Consumo reactivo. Medición y evaluación de la calidad del suministro. Es importante, ¿cierto?, hacer las mediciones en los puntos que corresponda, cada cierto periodo de tiempo, durante una semana, para finalmente evaluar si la calidad del suministro es la adecuada de acuerdo a lo que dicen las leyes. Dice, bueno, la calidad debe ser evaluada. ¿Ah? Dice, y se realizará separadamente en los sistemas de generación, transporte y distribución. O sea, vamos a medir lo que es calidad en generación, medir calidad en lo que es transporte y medir calidad en lo que es distribución, ¿cierto? Para los consumidores finales, que es bien importante. ¿Cuáles son las dos modalidades mediante las cuales se deben realizar las mediciones de calidad? Dice A. Dice en un punto específico de la red para determinar el nivel de calidad del suministro entregado al usuario, por ejemplo, en un transformador. ¿Ah? En la salida de un transformador, puede ser un empalme, ¿ya? O sea, llega un reclamo de un cliente a una empresa que dice que tiene problemas con la calidad, que el voltaje es deficiente y todo eso. Por lo tanto, la empresa llega, instala un registrador de voltaje que después a través de una interfase, ¿cierto? Lo transfiere la información a un computador y saca gráficas, saca valores y todo eso. Dice, ese es un punto específico. ¿Eh? Dice también en un conjunto de puntos de la red o de usuarios. Eso quiere decir, por ejemplo, en la parte aguas abajo de un transformador, verificar en varios empalmes. ¿Ah? Es un poquitito la idea de lo que está diciendo acá. Dice, seleccionados de acuerdo a procedimientos estadísticos y al programa y metodología que determine la superintendencia. ¿Ah? Veamos un poquitito lo que tiene que ver con las condiciones para realizar estas mediciones. Vamos viendo acá un poquitito, dicen las mediciones y registro. Una cosa es medir, la otra cosa es que debe quedar todo registrado. Fechas, horarios, los valores que se obtuvieron. Dice, para determinar la calidad de suministro deben ser polifásicos, según sea el número de fases existentes, y simultáneos en cuanto a las variables de voltaje y de corriente. O sea, no vamos a medir hoy día lo que es voltaje y mañana lo que es corriente. En un sistema, por ejemplo, el nuestro, que es trifásico. Sigamos viendo, dice, las mediciones se deben efectuar con equipos e instrumentos de medida de precisión, obviamente autorizados por la superintendencia, dice adecuados para el rango de las variables que se medirán y obviamente de acuerdo a lo que establece la SEC con los máximos errores que pueda tener en porcentaje. ¿No? Dice cuando exista neutro, asequible, eso quiere decir que se pueda acceder para tomar medidas. También dice la medición de los voltajes se debe efectuar entre las fases respectivas, ¿ya? Y también el neutro, lo que serían, ¿ya? Verificar, por ejemplo, lo que es corrientes de fase, verificar lo que es voltaje, fase neutro. Disculpen, dice las mediciones de voltaje de media y alta tensión se deben
efectuar con transductores de voltaje, no directamente. Por ejemplo, para medir corriente en media tensión se miden con unos equipos que se llaman los Load Lawyer, que no son económicos, no son baratos los equipos. Dice que además entreguen respuesta de frecuencia plana. Ahí está hablando de lo que es los rangos de frecuencia también. Dice, del mismo modo, las mediciones de voltaje de baja tensión que ocupen transductores de voltaje externos al equipo de medición deben también entregar una respuesta de frecuencia plana. Ahí les dejo de tarea qué es lo que es un transductor. ¿Cuál es la función de un transductor? Así que tareita ahí para ustedes. Holgura, veamos algo de las holguras. Cuando estamos haciendo las medidas de la calidad, dice cada caso será analizado por la SEC, ¿cierto? También está hablando acá del Decreto Supremo 327, artículo 18, de las disposiciones transitorias. Dice, las variaciones de voltaje con duración comprendida entre 1 y 180 segundos y cuyo rango de variación sea en cualquier instante de un periodo superior al 7,5% del valor nominal. Superior, se fijan, porque nosotros habíamos hablado que el voltaje, el 95% del tiempo debía estar dentro del rango de más o menos 7,5, ¿cierto? Pero por lo tanto también la norma dicta respecto de las variaciones superiores a estos rangos, que deben estar en ciertos números de tiempo. De 1 a 180 segundos serían 3 minutos. Dice, en condiciones normales de operación se debe cumplir para un periodo de registro de mediciones de una semana cualquiera del año o de 7 días consecutivas que el 95% ¿cierto? De las corrientes armónicas, las corrientes armónicas y el índice de distorsión total, que nosotros en los textos lo vemos como THD. THD es el índice total de distorsión o distorsión total de armónicos, ¿cierto? Que es Total Harmonic Distortion. ¿Ya? O sea, esto ahí ya no tenemos que ir a ciertas tablas. Aquí te dice máxima distorsión armónica de corriente, los sistemas expresados en porcentaje de la carga máxima total, ¿ya? A frecuencia fundamental, que en nuestro caso son 50 ciclos. Estos son el orden de las armónicas, ¿cierto? Que son los múltiplos de la fundamental. Por ejemplo, la orden 3 de una armónica implica multiplicar 3, ¿cierto? Por la frecuencia, por lo tanto estamos hablando de 3 por 50, y eso nos estaría dando 150 Hz, 150 ciclos. Esa sería la armónica de orden 3, que está hablando de las armónicas impares, ¿cierto? Aquí está el orden, ¿cierto? ¿Y cuáles son los porcentajes de variación? Los porcentajes de variación respecto de la corriente máxima de carga. Acá hay dos factores, el I sub SC, que está explicado un poquito más abajo. Acá está el I sub SC, dice máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión, punto común de conexión. ¿Ya? Y I sub L dice máxima corriente de carga, respecto de la fundamental, a la tensión fundamental. Por lo tanto, aquí se hace la división, se hace el cociente, y ahí obviamente se van determinando en función de cuál sería el orden de la armónica, cuáles serían los porcentajes de distorsión. Este es el índice total de distorsión calculado para lo que es voltaje, el DI, ¿cierto? El DI que nosotros conocemos como el THD, Total Harmonic Distortion, que sería la raíz cuadrada de la sumatoria de los voltajes, ¿ya? Diferentes a la fundamental, por ejemplo, el orden 3, orden 5, orden 7, hasta la 50, y todo esto dividido por el valor fundamental. Eso es como se calcula la distorsión total, o el índice de distorsión total. ¿Ya? El THD se calcula con la misma fórmula, pero en vez de voltaje se ocupa la corriente para determinar la índice de distorsión total para las corrientes. Equipos de medición, dice aquí, la tolerancia máxima de los equipos de medición y registro será
de 2%. El error, por lo tanto, de los equipos que vamos a utilizar para verificar, 2%, ¿cierto? Eso es lo que dice la norma, y esto es lo que va a verificar constantemente la superintendencia. Dice voltaje nominal, dice las tensiones para una frecuencia de 50 ciclos, dicen tensiones iguales o superiores a 1000 volts, ya, inferiores a 1000 volts, lo que es la baja tensión, estamos hablando de 220, fase neutro, 380 en 3 fases. Esos serían los valores nominales. Lo que son las tensiones superiores, aquí va de 12 hacia arriba hasta los 500 kilovolts. Se podría decir que falta un valor acá, porque en el norte hay una línea de 345 kilovolts también, 300. Y también hay una línea de 44 kilovolts de subtransmisión. Así que, por lo tanto, aquí se podrían considerar esos dos niveles de voltaje. Fluctuaciones de voltaje. Dice, fluctuaciones de voltaje se clasificarán en dos categorías de acuerdo a su duración. Corta duración, que es bastante 0,5 ciclos. Si nosotros dividimos 0,5, lo dividimos por 50, vamos a ver el tiempo en segundos. Hasta un minuto. Hasta un minuto. Dice las fluctuaciones de corta duración. Aquí está la clasificación, las instantáneas, momentáneas y temporales. Aquí está la descripción, ¿cierto? Desde los ciclos, 0,5 ciclos a 30 ciclos. Eso quiere decir menos de un minuto. Perdón, menos de un segundo, porque un segundo considera 50 ciclos en total. Tenemos las momentáneas, tenemos las temporales también. Dice las fluctuaciones de larga duración, cómo se clasifican en caída de tensión. Dice de duración típica mayor que un minuto y de magnitud típica entre 80% y 92% de la tensión nominal. O sea, si estamos hablando de un nivel de tensión de 12 kilovolts, decir que cae un 80%, estamos hablando de que cae bastante. Subidas de voltaje, ¿se fijan también? La duración va de un minuto, ya, superior a un minuto, dice, y está hablando del 107,5% y 120%. Por lo tanto, también está hablando acá de cuáles son las fluctuaciones hacia arriba. Dice, las disminuciones de voltaje de magnitud típica, bajo el 10% del voltaje, serán interrupciones de voltaje clasificadas según lo que dice acá, ¿cierto? Momentáneas, 0,5 ciclos a 3 segundos. Tenemos las temporales, que serían de 3 segundos y un minuto. Y la sostenida, dice de duración típica mayor que un minuto y de magnitud típica nula, 0, voltaje 0. Esa sería una caída de tensión sostenida. La calidad también nos habla de los componentes de secuencia negativa. Componentes de secuencia negativa, acordémonos de todo lo que son el método de componentes simétricas, que ahí aparece la explicación de lo que son las componentes negativas, positivas, 0. Dice, para puntos de entrega a clientes en tensiones iguales o superiores a media tensión, se deberá cumplir que el 95% de los valores estadísticos registrados en una semana cualquiera del año o de 7 días consecutivos de la componente de secuencia negativa de voltaje no deberá exceder el 2% de la de componente positiva. ¿Se fijan? Acá también dictamina cuáles son los parámetros respecto del voltaje de secuencia negativa. No más del 2% de la de secuencia positiva. Dice, para puntos de entrega de tensiones superiores a la media tensión a clientes, entonces también deberá cumplir el 95% de los valores registrados, no exceder el 1,5% de la componente positiva. En el caso de la media tensión era el 2%, la negativa respecto de la positiva, y en el caso de la alta tensión estamos hablando, ¿cierto?, el 1,5%. Severidad de parpadeo, los flickers, dice, será evaluado estadísticamente en intervalos consecutivos de 10 minutos durante un periodo de cualquiera, una semana del año o de 7 días corridos, ¿cierto? Eso es bien importante tenerlo claro. Y aquí está dictaminando, dice, no deberá exceder
en el sistema eléctrico el valor de 1 para tensiones iguales o superiores a 110 kV, ni 0,5 para tensiones o inferiores, perdón, ya iguales o inferiores a 110 y para superiores de 110 sería 0,8. El índice de severidad de flicker o el parpadeo, ¿cierto? Evaluado estadísticamente en intervalos consecutivos de 2 horas en periodo de registro de mediciones de una semana cualquiera del año o de 7 días corridos, no deberá exceder de 0,8 para tensiones iguales o inferiores. ¿eh? Bueno, les voy a dejar como tareita. Yo creo que algo vamos a ver al final del semestre de cuáles son los equipos que se ocupan y los sistemas de medición de lo que son los flickers. ¿eh? Así que ahí también se los dejo una pequeña tareita para que puedan ya ustedes también ir trabajando. Bueno, tenemos acá los armónicos de voltaje también. Los armónicos de voltaje, aquí tenemos el orden. ¿Ya? Y armónicos impares no múltiplos de 3. Que los múltiplos de 3 se llaman los triplens, los famosos triplens, o también de secuencia 0. ¿Por qué? Porque se van por el neutro. ¿eh? Afectan el neutro. Y aquí están los armónicos de orden pares. ¿eh? Aquí está hablando los porcentajes respecto de los voltajes, dependiendo ya de si los niveles de tensión son inferiores o igual a 110, superiores a 110. Ya dice los valores de voltaje de armónicos se expresan en porcentaje del voltaje nominal. Es importante de la fundamental en este caso, que sería, por ejemplo, 110 kilovolts. ¿ah? Ese sería el voltaje nominal, por lo tanto los porcentajes que aparecen acá serían respecto de ese nominal. El índice de distorsión total, ya vimos que esta es la formulita que se ocupa, ¿cierto? Este sería el voltaje de la fundamental, 220 volts, 380, no sé, dependiendo, y aquí sería la sumatoria de los voltajes de orden, desde K igual 2. ¿eh? Eso quiere decir desde la fundamental no se considera en esta sumatoria. ¿Qué más tenemos que ver, chiquillos? Bueno, los glosarios, no puse el glosario de términos, ¿ya? Pero acá, hasta acá veríamos lo que corresponde a lo que es la continuación, la parte 2 de la calidad, de cómo medir ciertos aspectos de los voltajes, de los armónicos, de los flickers, aspectos fundamentales de lo que es la continuidad del servicio, la cantidad de desconexiones máximas que pueden haber con la cantidad de horas, tanto cuando tenemos las condiciones imprevisibles, ¿ah? Las urgencias, las emergencias o desconexiones programadas que tienen que ver con las mejoras del sistema eléctrico. ¿ah? Así que ahora vamos a volver a la sala de clases. Eso sería, chiquillos, la parte que veríamos en la clase de hoy. Espero que haya sido clara la explicación. Voy a detener la grabación ahora en este momento.